Colaborando. Gracias. Ahí se está grabando la reunión. Y entonces vamos a dar la palabra a la doctora con esta charla sobre los 5 dominios del bienestar equino y su relación con el deporte y la licencia social para operar. Así que yo me quedo en silencio y le dejo la palabra a Tamara. Bueno, muchas gracias María Paz y buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Yo sé que día lunes y tardecito, así que me imagino que están a lo mejor un poco cansados. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, ya, es que parece que María Paz se nos pegó, entonces pensé que a lo mejor era yo. Ya. Entonces, lo primero es como explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de esta licencia social para operar. Entonces, la licencia social para operar es como un permiso que no está escrito, por lo tanto no es un documento legal, pero sí es un acuerdo tácito de confianza que se genera entre la sociedad o un grupo de personas y en este caso con la industria ecuestre, ¿ya? ¿Y para qué? Para que la industria en el fondo pueda llevar a cabo sus actividades dentro de un territorio, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente la sociedad en otro país va a estar de acuerdo con ciertas actividades ecuestres que sí podemos estar de acuerdo nosotros acá en Chile. Y lo interesante es que este vínculo de confianza se puede perder de forma muy fácil y cuando se pierde es difícil de recuperar. Entonces, cada vez vemos que la sociedad está como más preocupada o más atenta, ¿no es cierto?, respecto a el uso, en este caso, de equinos en distintas actividades ecuestres y cómo esas actividades podrían de alguna forma hacer que nuestros equinos sean vulnerables a ciertos problemas de bienestar, ya o estén a lo mejor en algún riesgo. Y esa percepción que tiene la sociedad también tenemos que considerar que no toda la sociedad conoce cuál es la conducta normal de los equinos ni ha tenido la oportunidad de interactuar con los equinos. Por lo tanto, también es un deber de la industria ecuestre informar respecto a cómo son estas actividades para que la gente tenga una mejor comprensión de cómo eh, o cuáles son las funciones de los equinos, cómo se utilizan, cómo se cuidan, cómo se manejan, cómo se entrenan. Y esta licencia social para operar es algo que la FEI en los últimos años también está tomando en consideración de forma importante y por lo mismo es que creó un comité ya hace más de un año de ética y bienestar de los equinos, que de alguna forma lo que hace también es velar porque se mantenga esta licencia social para operar, ¿ya? Entonces, si pensamos como cuándo se puede perder esta licencia social para operar, bueno, generalmente se pierde cuando ocurren situaciones que comprometen el bienestar de nuestros equinos en cualquier disciplina, por ejemplo, ya sea durante la competencia, y esto es fácil que la sociedad lo vea porque cada vez las actividades ecuestres están más televisadas o porque también el uso de las redes sociales hace que si ocurre cualquier situación dentro de la arena, eso rápidamente llega a miles de personas a través de las redes sociales si es que es capturado a través de un video o de una imagen. Que además puede ir acompañada con a lo mejor un comentario o una leyenda que también puede desinformar respecto a lo que realmente está ocurriendo. Y también se podría perder si la sociedad considerara que la forma en que nosotros criamos o que entrenamos a nuestros equinos no cumple con ciertos estándares de bienestar. Y aquí yo les puse una imagen que dio vuelta, ¿no es cierto?, en la prensa y en redes sociales, donde se hace énfasis en el color de la lengua del caballo y que tiene relación con la postura, con esta hiperflexión forzada, el roll curl, y que también llevó a que rápidamente la FEI tomara, ¿no es cierto?, medidas respecto a la prohibición de esta postura, ya que obviamente trae complicaciones desde el punto de vista del bienestar animal porque afecta su fisiología, afecta su conducta, afecta la forma en que afronta el estrés, ¿no es cierto?, de la competencia. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración que
por un lado está todo lo que ocurre dentro de la industria ecuestre, pero también está la sociedad que por otra parte nos está continuamente observando y que quiere estar seguro, ¿no es cierto?, de que los equinos tengan un cuidado apropiado. Entonces, esa licencia social para operar es algo que tenemos que tener en consideración que está ocurriendo permanentemente y que lo podemos perder. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos de alguna forma como monitorear o estructurarnos respecto a si nuestros equinos tienen un bienestar adecuado? Bueno, lo que normalmente ocupamos es este modelo que se llama modelo de los 5 dominios del bienestar y que nos permite como ordenarnos respecto a qué cosas nosotros deberíamos estar observando y monitoreando. Y este modelo de los 5 dominios es antiguo, es de los años 90, fue desarrollado por los profesores Mallory y Reed en Australia y inicialmente se pensó para evaluar el bienestar de los animales que estaban siendo usados en investigación o en educación o en pruebas con animales. Pero con los años este modelo se ha ido extendiendo a estos otros contextos donde estamos ocupando animales domésticos. Y aquí lo que tenemos que pensar es que tenemos 5 dominios que los vamos a ir viendo con más detalle, que tienen que ver con la salud del animal, pero también con el ambiente en el que los alojamos, la nutrición, la conducta y el estado afectivo. Y estos 5 dominios están interconectados, ¿ya? El ambiente va a modificar la conducta, el ambiente también puede tener un efecto sobre la salud, la nutrición a veces depende del ambiente, una nutrición inadecuada también va a afectar la salud y va a afectar el comportamiento, y todos ellos afectan el estado mental. Entonces, si bien nos ayuda a ordenarnos, también tenemos que pensar que están interconectados. Y lo importante de este modelo es que se hace énfasis en cómo la nutrición, la salud, el ambiente o la conducta del animal pueden estar afectando el estado afectivo o el estado o la salud mental de nuestros equinos, ya sea de forma positiva o negativa. Y an- yo digo antiguamente, pero hace a lo mejor 20 años, generalmente cuando hablábamos de bienestar, como que nos enfocábamos en buscar lo que le faltaba al animal o lo que podría estar generando un problema, pero hoy en día ya se habla del bienestar animal positivo. Entonces, lo que se busca es que efectivamente los animales que están siendo utilizados en distintos contextos domésticos no solamente estén como sobreviviendo, sino que además, ¿no es cierto?, nosotros podamos de alguna forma tener señales de que lo están pasando bien, es decir, que tengan un estado emocional Parte del positivo. recorrido de la joven segundos después de que este motociclista la quebrara en Entonces, la carrera 32 con calle 26 en el ¿alguien centro tiene de el la micrófono capital. abierto? Mientras el ¿Alguien no sé si motociclista lo puede acelera y huyó del lugar sin apagar? mirar atrás, Valerie, paralizada por el dolor y la impotencia, solo Em, alcanza a detener su bicicleta y romper en llanto. Instantes después, los Nicolás, vecinos del sector se acercan para auxiliarla, intentar calmarla ¿nos y puedes entender que ayudar? ya ahí Porque yo no no sé si... puedo fue como tal la agresión No, yo no puedo, pero ahí silenciar. de una Jorge manera Eduardo tiene abierto claramente su marcada. micrófono. Ahí sí, gracias. Ya. Entonces, cuando hablamos del estado emocional, a veces como que nos es difícil pensar cómo se evalúa el estado emocional o qué es el estado emocional, a qué nos referimos. Entonces, lo primero es entender lo que es una emoción, ¿ya? Y que los animales pueden expresar emociones. Los animales, cuando los reconocemos como seres sintientes, es porque también ya la ciencia nos ha demostrado que tienen esta capacidad de experimentar emociones, ya sea positivas o negativas. Entonces, una emoción simplemente nos estamos refiriendo a una respuesta que tiene un componente que es fisiológico, tiene un componente que es neuronal, un componente cognitivo y un componente subjetivo. Y que es una respuesta que tiene todos estos componentes, por eso se llama multicomponente, que aparece una vez que nos enfrentamos a un estímulo o un evento. Y lo más característico de las emociones es justamente que son subjetivas, pero a la vez estamos conscientes de que estamos experimentando esa emoción. Y las emociones siempre tienen una valencia, es decir, pueden ser positivas o pueden ser negativas, y siempre van a tener una intensidad que puede ser alta o baja, y tienen una duración que puede ser breve o más prolongada. Entonces yo en este dibujito traté como de, con ayuda de la inteligencia artificial, de expresar entonces a qué nos referimos con una emoción y con su valencia. Entonces, si yo tengo un equino que está en un estado emocional positivo,
puede ser de alta intensidad o nivel de excitación, por ejemplo, cuando yo veo a un equino jugando, ¿ya? Está expresando una emoción positiva a través del juego. Pero yo también podría tener un equino que está plácidamente descansando en un potrero con todas sus necesidades resueltas y va a estar en un estado emocional positivo, pero de bajo nivel de excitación. Mientras que yo podría también tener a lo mejor en algunas ocasiones ver un animal que está a lo mejor mucho tiempo dentro de una pesebrera, mucho tiempo aislado y que simplemente está ahí de pie y pareciera que no responde al medio, y probablemente ese animal está en una valencia que es negativa con un nivel de intensidad bajo, ¿ya? Poco responsivo al ambiente. Mientras que también tengo ocasiones en que tengo equinos que experimentan emociones negativas de alto nivel de excitación, que pueden ser estos equinos que están muy irritados y que cuando nos acercamos responden, por ejemplo, intentando patear o morder, ¿ya? Entonces están en un estado emocional negativo de alta excitación. Si esa emoción se llama felicidad, tristeza, duelo, como las describimos en las personas, a lo mejor no nos interesa ese nombre, pero sí nos interesa saber que ojalá esté en un estado emocional positivo y saber, ¿no es cierto?, si es de alta o baja intensidad y si además ese estado emocional es duradero en el tiempo o a lo mejor es muy breve, ¿ya? Y con eso me basta para describir la emoción. Generalmente tendemos a ponerles nombre y decimos, no, mi caballo está contento o está triste, pero ahí ya estamos haciendo como nosotros una descripción porque tratamos de asociarlo a cómo nosotros describimos las emociones en las personas. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar este modelo de los 5 dominios? Vamos a tener 4 dominios que vamos a llamar que son físicos o funcionales, que son aquellos asociados con la nutrición, la salud, la conducta y el ambiente. Y cada vez que evaluamos uno de estos 4 dominios físicos, tratamos de pensar, bueno, ¿cómo está afectando al estado emocional o al estado mental o a este 5.º dominio? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un equino que no tiene agua a disposición, probablemente, además de que va a estar deshidratado, que es, ¿no es cierto?, Dime, bebé. una respuesta física, también va a generar un estado mental negativo que está asociado con la sensación de sed, porque esa sensación de sed es es un estado emocional. Y ahí también no sé si pueden apagar los micrófonos para que no nos reboten los sonidos. Em, entonces vamos a ir evaluando cada uno de estos 4 dominios y vamos a ir evaluando su efecto sobre el estado emocional del animal. Y si empezamos a buscar los protocolos que se ocupan a nivel internacional y que ya están validados para equinos, nos vamos a encontrar que justamente lo que hacen es buscar indicadores para cada uno de estos dominios. Entonces, por ejemplo, este protocolo es de la Universidad de Wageningen en Holanda y fue desarrollado principalmente pensando en equinos deportivos y si uno lo ve es principalmente pensando en animales de equitación, ¿ya? Y si vemos cómo están divididos o clasificados los indicadores, vamos a ver que justamente tiene 4 principios de bienestar que corresponden a estos 4 dominios funcionales, que tienen que ver con la adecuada nutrición, el alojamiento, la salud y la conducta, y cada uno va a tener una serie de indicadores que puedo medir, ¿ya? Y el 5.º dominio, que es el mental, si bien no aparece directamente, nosotros lo tenemos que ir asociando en cómo afecta al estado mental cada uno de estos 4. Y acá tenemos otro protocolo que es el de la Comunidad Europea, que es el AWIN, que tiene para varias especies, pero este es el que es para equinos. Y nuevamente vemos que está dividido en estos 4 componentes que tienen que ver con la alimentación, el sistema de alojamiento, la salud y la conducta, y en cada uno se van a ir abriendo distintos indicadores que son los que voy monitoreando y que voy midiendo. ¿Ya? Y además, en el caso particular de los equinos, cuando evaluamos cada uno de estos dominios, también estamos pensando en cómo permite o no permiten que los equinos puedan realizar conductas que están altamente motivadas en esta especie
y que se conoce como las 3F por las siglas en inglés y que lo que representan son tres conductas que son muy necesarias en los equinos y que cuando no las pueden realizar, esto genera cambios fisiológicos y también del estado emocional. Y esas conductas son el forrajeo, la socialización y la locomoción, ¿ya? Y por eso las F son de Forage, Friends y Freedom. Y en la locomoción se refiere a la locomoción libre, por lo tanto no es simplemente el tiempo que a lo mejor el animal está haciendo locomoción porque está en su tiempo de entrenamiento, sino que es sin ser guiado, ¿no es cierto?, por una persona. Entonces, cuando los caballos no pueden realizar estas tres conductas o alguna de ellas, empieza a generar problemas que nosotros después lo vemos como cambios en su salud o en su conducta, ¿ya? Y esas también las vamos a ir viendo ahora con un poquito más de detalle. Entonces, si partimos con el primer dominio, que tiene que ver con la nutrición, nosotros lo que vamos a buscar es que nuestros equinos tengan siempre acceso a agua fresca y a una dieta equilibrada. Y por dieta equilibrada significa una dieta que tiene que ser alta en un forraje, en un voluminoso, y baja en un concentrado. Y esto porque el sistema digestivo de nuestros equinos está diseñado, uno, para poder estar masticando fibra por mucho tiempo, pero además tienen un estómago pequeño, por lo tanto también están diseñados para ir comiendo pequeñas cantidades a lo largo del día y no tener tiempos de ayuno muy prolongados. Cuando nosotros le empezamos a aumentar el concentrado, porque necesitamos lograr ciertos requerimientos pensando en la función deportiva o en el gasto energético que tiene nuestro animal, generalmente lo que hacemos es ir incorporando ciertos alimentos que muchas veces son altos en almidón. Y los equinos no tienen una gran capacidad para digerir el almidón y por lo tanto siempre deberíamos pensar que ojalá no más de 1 gramo de almidón por kilo de peso vivo. ¿Ya? Y ojalá que nuestra ración esté compuesta en un 70% por un voluminoso, por ejemplo, un heno, que no necesita ser de alfalfa, y no más de un 30% de la ración en un concentrado, porque lo que tratamos es que no sea muy alto en almidón, ¿ya? Y lo otro importante es que la entrega del forraje tiene que ser en una posición que sea natural para el equino. Y el equino, en condiciones naturales, come desde el piso. Y hoy día ya sabemos que el poner, por ejemplo, las redes de heno u otros comederos muy altos empieza a generar problemas tanto a nivel de columna como a nivel de la mandíbula del equino, por la posición antinatural que adopta. Entonces, en este dominio de la nutrición, nosotros pueden ocurrir que hay estresores o estímulos que el animal va a considerar negativos, que tienen que ver con la restricción de alimento, por ejemplo, tiempos de ayuno muy prolongado, em, alimento que no es, que es bajo en un voluminoso y que es alto en concentrado, y esto empieza a generar cambios tanto conductuales como del estado emocional. Entonces, muchas veces lo que puede ocurrir es que al haber ayunos prolongados o posponernos cierto la entrega de alimentos, eso empieza a generar frustración. Y muchas veces esa frustración, que es un estado emocional negativo, llega a que después se empiecen a instaurar conductas que nosotros vamos a considerar que no son normales o que no son deseadas por nosotros, que pueden ir desde conductas que tienen que ver con la protesta, por ejemplo, manoteo excesivo, pero también pueden ir a otras conductas redirigidas como el comer madera, comerse la cama, hacer coprofagia, y ya en casos más avanzados a conductas que vamos a llamar estereotipadas como la aerofagia. Y también hay otros cambios que tienen que ver con este dominio que a veces son muy leves y que muchas veces a lo mejor los preparadores, los jinetes, los dueños, lo empiezan a asociar con otras condiciones y que no le relacionen que es un problema que tiene que ver con la alimentación. Por ejemplo, muchos equinos deportivos presentan disconfort gástrico. Entonces, si bien no alcanza a ser un cólico como lo conocemos normalmente, que tenemos un caballo a lo mejor que se está revolcando, que está con la frecuencia cardíaca muy aumentada, pero sí el caballo nos empieza a dar señales de que algo le incomoda. Y muchas veces eso es rehusar trabajar, es estar incompatibilidad social, es decir, equinos que se muestran muy irritables frente a la presencia de otro equino.
Hay jinetes que lo que comentan es que el equino tiene una aversión a la cincha, es decir, que cuando tratan de ajustar la cincha, el equino presenta problemas y muchas veces eso tiene que ver con como esta incomodidad o dolor gástrico. Cambios en la actitud, equinos que se ponen más agresivos, atención a la zona abdominal, estos caballos que se observan la zona del abdomen continuamente, manoteo o elongación abdominal. Ya todas esas pueden ser señales de que algo está pasando con la nutrición de nuestros equinos. Entonces tenemos que pensar que los equinos constantemente están recibiendo señales fisiológicas que tienen que ver con el vaciado gástrico, que tienen que ver con cuánto tiempo ha pasado desde el último momento en que pudo forrajear, y también otras señales fisiológicas como los cambios en las concentraciones de glucosa. Y muchas veces, si no tiene acceso a un forraje, lo que vamos a ver es que después el equino empieza a realizar estas conductas que consideramos como conductas problema, pero además también puede estar muy relacionado con el riesgo de presentación de úlceras gástricas. Entonces, ¿qué podemos hacer como para, pensando en mejorar este dominio? Bueno, existen distintas estrategias de cómo nosotros le entregamos el alimento a nuestros caballos. Y, por ejemplo, en este estudio compararon tres formas de alimentar. El SG, o la barra negra, corresponde a entregarle el heno en el suelo de la pesebrera o del box. La gris corresponde a la red de heno y el SF corresponde a un slow feeder como el de aquí, el de la última imagen. ¿Ya? Y cuando se compararon estas tres formas de entrega, lo que se encontró es que los equinos pasaban significativamente más tiempo, o sea, se demoraban más en comer cuando se le entregaba el heno desde estos slow feeders, ¿ya? Pero también encontraron que al entregarle desde el piso, también es cuando presentaron mayor consumo, por ejemplo, de la cama, cuando la cama era de paja. Entonces, la forma en que le entregamos el alimento, efectivamente podemos aumentar o prolongar el tiempo de consumo y con eso disminuir, por ejemplo, el riesgo de úlceras gástricas o de algunos problemas conductuales. Pero además, lo que se encontró es que la cantidad de tiempo que los equinos, o la frecuencia de presentación de estas conductas estereotipadas, como puede ser la aerofagia, disminuía con el slow feeder, ¿ya? Y no necesariamente con la red de heno, que muchas veces la asociamos como a lo mejor una buena estrategia de enriquecimiento. Y eso también tiene mucho que ver con el diseño de la red. Redes que se colocan muy altas o redes que tienen los agujeros muy pequeñitos, se ha visto que generan, por un lado, frustración porque al equino le cuesta demasiado sacar el forraje, pero también muy altas empieza a generar estos otros problemas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con dolor a nivel, ¿no es cierto?, de columna o problemas a nivel mandibular. Entonces, siempre ojalá que el equino pueda tener la posición lo más natural posible y que coma lo más lento posible. En el segundo dominio, que tiene que ver con el ambiente, tenemos que tratar de tener un alojamiento bien diseñado, porque un buen diseño del sistema de alojamiento va a promover la salud tanto física como mental de los equinos. Y sabemos que muchas veces el equino deportista lamentablemente no lo podemos tener siempre a pradera, sino que va a pasar parte de su tiempo en algún sistema de estabulación. Entonces, cuando están estabulados, generalmente van a estar estabulados solos, ¿ya? Y eso ya empieza a generar un problema porque dijimos que una de estas conductas importantes del equino es poder socializar. Y cuando los equinos están mantenidos en grupo, no solamente tienen la posibilidad de socializar, sino que también presentan mayor tiempo de locomoción, que también es positivo, pasan más tiempo forrajeando y pasan menos tiempo simplemente estando de pie, de forma pasiva. Además, se ha visto que cuando están en grupo presentan menor temperatura ocular, que también es un indicador que se ocupa para evaluar estrés hoy en día en los animales con cámaras termográficas. Y bueno, obviamente cuando están en grupo pueden hacer algo de acicalamiento, se pueden acicalar con sus compañeros y cuando tienen esa posibilidad, eso es una conducta que calma a los equinos y se correlaciona con una disminución de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, es positivo.
Entonces, si los vamos a tener en pesebrera, ojalá podamos tener un diseño de pesebrera que permita, por ejemplo, que equinos de pesebreras contiguas por lo menos puedan tener contacto visual, ojalá táctil, y de preferencia, si es que se puede, este tipo de pesebrera en que pueden tener acceso a un corral exterior que también le permite tener contacto con el equino al lado, pero además le permite al caballo tomar decisiones como si quiero estar adentro solo, entro, si quiero estar afuera, ¿no es cierto?, estoy afuera. Entonces, ojalá un ambiente en donde el animal pueda controlar la mayor cantidad de factores. Entonces, el ambiente, este ambiente solitario, mucho tiempo solo dentro de la pesebrera, de pie, sin poder hacer muchas otras cosas, también lleva a otras conductas estereotipadas como el balanceo estereotipado o que la gente comúnmente llama el mal del oso, el baile del oso. Entonces, si no tengo otra posibilidad, o en realidad tengo un solo equino, por lo tanto no tengo cómo ayudarlo a que tenga contacto social, lo que se ha visto es que podemos hacer enriquecimiento ambiental, por ejemplo, con estos sistemas de espejo que le permiten al equino verse, pero no son capaces de reconocerse a sí mismos, por lo tanto les da esta sensación de compañía. Y en este estudio lo que hicieron fue tomar equinos que tenían esta estereotipa del balanceo y acá previo al tratamiento, que es el espejo, vemos la frecuencia con la que ocurre la conducta y después se separan en grupos con y sin espejo y los con espejo son las barritas negras y vemos cómo disminuye el porcentaje de presentación de la conducta en las semanas de tratamiento, ¿ya? Entonces es una alternativa. El tercer dominio tiene que ver con la salud y, bueno, obviamente los problemas de salud son infinitos en nuestros equinos, pero muchas veces pueden ser del aparato del sistema musculoesquelético, pueden ser enfermedades infecciosas, no infecciosas, pero aquí yo les puse como ejemplo, bueno, lo primero es que nosotros tenemos que tener un sistema o una estrategia de cuidado preventivo con atención veterinaria que tiene que ser oportuna, no estar esperando hasta que ya vemos que el animal realmente está mal, para que pueda mantener su salud. Y nuevamente les pongo el caso de las úlceras gástricas porque son bastante comunes en los equinos deportivos. Pueden ir entre un 50 a un 90% dependiendo de la raza y la actividad que están realizando. Y si vemos cuáles son los factores de riesgo, son multifactoriales, pero si se fijan, están causas anatómicas, dietarias, restricción de la alimentación, ejercicio, factores estresantes. Entonces, nuevamente estamos como conectando con los dominios anteriores, ¿ya? Em, y obviamente el uso de antiinflamatorios no esteroidales de forma, ¿no es cierto?, abusiva también puede llevar a la presentación de estas úlceras. Y estas son algunas de las conductas que se ha visto que los equinos que tienen úlceras gástricas generalmente presentan, pero si se fijan, acá tenemos las típicas conductas de cólico, donde vemos que el caballo se echa, se para, se revuelca o se mira, ¿no es cierto?, el flanco constantemente, pero también tenemos estas otras conductas que a veces no las relacionamos con esta incomodidad gástrica, como el elongar, ¿no es cierto?, tratar de elongar la zona abdominal, caballos que mastican el heno, el pasto, pero lo botan, ya en realidad no lo están consumiendo, y estos equinos que están constantemente moviendo el agua, pero no están tomando agua, ya, sino que simplemente están ahí, así como constantemente moviéndola y tomando muy poquitos sorbitos. El cuarto dominio es el de la conducta. Vamos a ver si me funcionan los videos. Y ya dijimos que estas tres conductas son las más importantes para los equinos. Forrajear, para el caballo es muy importante estar masticando porque es su forma de producir saliva. Socializar, porque le permite hacer estas conductas de aloacicalamiento con sus compañeros. Siempre tienen un compañero preferido de acicalamiento. Y la locomoción libre, que no solamente les permite mantener su sistema musculoesquelético, sino que también les ayuda mucho con la función del sistema digestivo. Por eso el riesgo de cólico también es más alto en los caballos que pasan más horas estabulados. Entonces, ojalá podamos permitir que nuestros caballos puedan expresar estas conductas naturales porque les permite reducir el estrés y mejorar su bienestar.
Pero en este dominio de la conducta, y va a ser muy importante en el caso de los equinos deportivos, también entra la buena interacción con el humano, ¿ya? Entonces, en el equino deportista, la comunicación entre el humano y el animal es constante, porque estamos, ¿no es cierto?, constantemente eh, ma- controlando al animal o pidiéndole que realice ciertas respuestas conductuales a través de señales, ¿no es cierto? Y esas señales o ayudas pueden ir desde simplemente el uso de nuestras piernas, nuestra posición sobre el caballo, a lo mejor un comando de voz, pero también muchas veces el uso de la rienda, de la fusta, de espuelas, de frenos, dependiendo, ¿no es cierto?, de la disciplina. Y para que exista una buena comunicación, se necesita que el jinete conozca o entienda, ¿no es cierto?, cómo aprende el animal y conozca conceptos básicos como los refuerzos, refuerzo positivo, refuerzo negativo, que es lo que más se ocupa, ¿no es cierto?, en las disciplinas ecuestres, pero también el saber cuándo castigar, y por castigar simplemente me estoy refiriendo a reducir la presentación de una conducta que no es adecuada. Y uno de los principales problemas de bienestar en los equinos deportivos surge justamente por un problema de comunicación entre el jinete y el equino, donde muchas veces hay inconsistencia en las señales que le estamos entregando y eso le causa al equino un estrés asociado al entrenamiento, ya que le estamos dando señales que son a veces contradictorias y eso le genera confusión y por lo tanto no sabe cómo responder. Pero además, este cuarto dominio que tiene que ver con la conducta depende mucho de nuestro conocimiento, no solamente respecto a cómo el equino aprende, sino que también de sus necesidades, de qué implementos ocupar. Y hoy en día sabemos que la empatía, la capacidad de empatía, de entender qué es lo que está sintiendo, ¿no es cierto?, el ponernos en el lugar del equino, entonces la empatía del cuidador obviamente afecta sus actitudes. Y cuando tenemos una actitud negativa, nuestras conductas hacia el equino van a ser negativas y eso va a generar conductas de estrés y problemas de bienestar y también de rendimiento en el animal. Pero si nosotros queremos tener cuidadores, jinetes, propietarios que tengan buenas actitudes, eso significa que tenemos que tener una persona no solamente empática, sino que también que tenga motivación por aprender, que tenga los conocimientos y habilidades que se requieren para el manejo de los equinos, pero también a veces uno puede tener todos estos conocimientos y ser súper empático, pero si no tenemos la posibilidad de trabajar con implementos adecuados, también podemos cometer errores. Entonces, todo esto va a influir en las respuestas que va a tener el equino hacia nosotros y obviamente que si esto no es adecuado va a generar estas respuestas de miedo en el animal y de estrés y eso va a afectar su bienestar y rendimiento. Y además tenemos otro factor que no lo podemos dejar de lado, que es el ambiente y muchas veces el clima o el terreno en el que estamos trabajando también va a afectar las respuestas de nuestros animales. El quinto dominio dijimos que es el estado emocional y que en el fondo siempre vamos a estar viendo cómo los otros dominios están afectando este estado emocional. Entonces, lo primero, igual, es saber que las emociones tienen una función. Entonces, las emociones lo que hacen es que se gatillen acciones, ¿ya? Que permiten que el animal, por lo tanto, realice una conducta que le permite corregir una situación. Entonces, no es correcto pensar que podemos tener individuos libres de emociones negativas, porque cuando nosotros nos surge una emoción negativa, como puede ser, por ejemplo, la sensación de hambre, lo que hacemos es gatillar una conducta que es la búsqueda, ¿no es cierto?, de comida para cambiar a lo mejor esa sensación de hambre a una sensación de placer, que es un estado emocional positivo. Entonces es un balance. Lo importante es que no nos quedemos mucho tiempo en esa emoción o ese estado emocional negativo, ¿ya? Y para promover los estados emocionales positivos, lo que tenemos que hacer es justamente cumplir con las necesidades que surgen de los otros cuatro dominios. Y aquí simplemente les puse un efecto, o sea, un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, pensamos en el dominio de la salud y tenemos a nuestro equino con una herida, una lesión, una claudicación, eso va a activar receptores, que en este caso son nociceptores, que son receptores que van a llevar esta señal dolorosa. El dolor es cómo interpretamos, ¿no es cierto?, esta lesión
a nivel del sistema nervioso central y nos genera este estado emocional negativo que es el dolor. Pero el dolor lo que va a hacer es generar una respuesta. Y si tenemos un equino, por ejemplo, que a lo mejor se clavó, lo que va a hacer es tratar de no apoyar ese miembro y por lo tanto va a generar una respuesta de inactividad que lo que busca es lograr la recuperación, ¿ya? Entonces, también tenemos que pensar que las emociones efectivamente tienen una función biológica, por eso se presentan. Y por último, igual les quería mostrar este trabajo donde se trató de entender cómo los jinetes conceptualizaban el bienestar animal. Y encontraron como tres grandes conclusiones. Uno, que la mayoría de las y los jinetes interpretaban el bienestar como algo tangible, que muchos propietarios malinterpretaban el comportamiento no deseado de los equinos, o sea, lo- cuando se presentaban a lo mejor una conducta, lo asociaban más con que a lo mejor el equino tenía una maña o algún problema, pero no con un problema de bienestar. Y además, los jinetes generalmente minimizaban públicamente los problemas de bienestar de los equinos, lo cual no significaba que en privado sí estuviesen muy preocupados por lo que estaba ocurriendo. Y dentro de las entrevistas que se hicieron a estos jinetes, acá les dejé una respuesta que me pareció interesante porque se conecta nuevamente con el tema de la licencia social para operar, es que una jinete decía ese pequeño porcentaje que hace las cosas mal y basan a toda la industria en eso. Y eso es efectivamente lo que ocurre. Si tenemos 100 jinetes y de esos 99 hacen las cosas estupendamente bien, basta que uno lo haga mal y eso aparezca en alguna red social para que haya un riesgo de perder la licencia social para operar. Bueno, y eso era lo que les quería contar. Voy a dejar de compartir por si tienen preguntas. Espero no haberlos aburrido. No sé Gracias, si tienen Tamara. consultas. De nada. No sé si hay alguien de los que está en la sala que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Si levantan la manito, yo les voy dando la palabra. Un buen momento para tal vez resolver alguna duda, alguna experiencia. Les damos unos minutitos para preguntas. Hola, Hola. Hola. sí, por acá Jorge Hermosilla. Quería consultar respecto al tema bienestar animal y específicamente en equinos. ¿En Chile hay algún avance en cuanto a gestión de algún sistema que permita cuantificar, que permita hacerlo auditable? ¿Algún sistema de gestión? Ya. Así como un sello, mira, yo he estado buscando así como sistemas de certificación para equinos, no he encontrado acá en Chile. Lo otro es que nuestra legislación de bienestar animal, la ley 20.380, tiene un artículo que lo que hace es que excluye a los equinos involucrados en actividades ecuestres y deja esa responsabilidad a las asociaciones de las distintas disciplinas. Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto? La FEI tiene sus propias regulaciones de bienestar, la hípica hace poco sacó su propio manual de bienestar, la Federación de Rodeo también ya hace un par de años sacó un manual de bienestar que incluye tanto a los equinos como a los bovinos, pero no tenemos un sistema auditable. ¿Ya? Nosotros, yo he aplicado, por ejemplo, el protocolo, el de la Universidad de Wageningen, que es como que está más pensado para equinos deportivos. Lo hemos aplicado en algunos centros ecuestres y lo que nos pasa es que muchos de los indicadores finalmente son como no aplicables porque no están como desarrollados a lo mejor para las características de nuestros sistemas de mantención de equinos. Entonces, yo pensaría que lo primero que debiésemos hacer es como validar un protocolo para como el contexto nacional, asociado a las razas que se mantienen, a los sistemas en que los manejamos,
eh, el transporte, la crianza, eso. Pero no tenemos en este minuto que yo conozca un sistema de auditoría que te pueda dar como un sello o una certificación. Como que la ley favorece en el fondo un poco que dentro de las mismas asociaciones tengan sus normativas y se vayan monitoreando. Perfecto, muchas gracias, Tamara. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Como día lunes. Como día lunes, y eso que no Como fue día feriado, lunes. ahora se viene otro feriado. Es día de descanso para los equitadores, por eso están todos calladitos. Sí, agradecer la presentación y ojalá se vaya repitiendo. Muy buena iniciativa. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, sí, comentábamos un poquito antes de comenzar que, bueno, ustedes saben que hemos ido, esta charla en particular se aplazó por un tema de logística, pero proponerle a la federación que más que nos dimos cuenta en otra organización que Facebook, que era algo que utilizaba la federación, no va mucho, entonces hacer un canal de YouTube para ir dejando estas charlas y que las puedan visitar cuando quieran. Así que ojalá que eso se acoja. Sí, igual yo les voy a dejar mi mail puesto aquí en el chat por cualquier duda que tengan. Em, pero mire, la FEI tiene como bastante avanzado a través de su comisión y ellos han ido avanzando por temas. Yo creo que como que a nivel nacional a lo mejor tenemos que de cierta forma ir como a veces a lo mejor no al mismo ritmo, pero tratar de ir como siguiendo este Mm, paso a paso que ha tenido la FEI, donde justamente uno es este tema como de la sensibilización de los conceptos y los temas que se logra a través de estos webinars, pero probablemente hay que avanzar hacia un poco como es nuestra ley con los sistemas de producción animal, donde mm, ya se solicita que el personal que está trabajando con los animales esté capacitado en temas de conducta y bienestar, que esas capacitaciones sean por entidades que están eh, autorizadas a través de las OTEC, con algunos programas que cumplan con estándares mínimos y de esa forma ir asegurando que por lo menos las personas que manejan a diario a los animales tengan cierto nivel de capacitación en estos temas, porque muchas veces tienen mucha experiencia manejando a los equinos, pero a lo mejor no necesariamente comprenden por qué lo están haciendo de esa forma o por qué hay que cambiar algunas cosas porque lo han hecho así por años y entonces bueno, si uno le dice, bueno, esto se puede cambiar, pero ahí tiene que haber una buena explicación, ¿no es cierto?, de fundamentar y explicar. Ahí Julio César tiene la manito levantada. Sí, Julio, buenas dale. noches. Tengo una pregunta de Colombia. Soy médico veterinario acá y soy abogado. Y tengo la siguiente pregunta. ¿Ustedes tienen alguna legislación que proteja a los equinos, algún abuso de algún montador o algún cuidador? No, nosotros, o sea, justamente lo que les comentaba, que la ley de protección animal que tenemos excluye a los equinos que están en actividades ecuestres. Por lo tanto, le deja como esa responsabilidad a las asociaciones o federaciones. Pero sí, obviamente lo que tenemos es en, en nuestro Código Penal, sí está, ¿no es cierto?, eh, en el artículo en el 291 estipulado qué es lo que se considera como maltrato animal y eso sí está penado por ley. Por lo tanto, tanto el ejercer ciertas acciones como la omisión, y eso es importante porque muchas veces a las personas y ahí qué bueno que tú eres abogado, porque muchas veces también a los jueces les cuesta entender cuando hay maltrato por omisión, y eso sí está penado, y eso va desde penas que pueden ser monetarias hasta penas de cárcel y la prohibición de la tenencia perpetua de animales en esos casos. Em, pero entonces no hay una normativa especial, pero sí el maltrato está codificado en nuestro código penal. Ahí está definido. Ok, gracias.
Sofía, no, alguien más tenía la manito levantada, ¿eh? Ya no. Mientras alguien más se entusiasma con alguna pregunta, sí, yo recordarles que las normativas, la Federación Ecuestre de Chile se rige por la normativa FEI, entonces en términos tanto de reglamentos generales como de bienestar, ese es nuestro, o es el espíritu a seguir, pero sin duda que sería positivo ir generando instancias más aplicables en lo local para, para que estas situaciones fueran, como ustedes preguntan ahí, evaluables y más localmente medibles, y que se hagan más evidentes. Ángela, tienes tu micrófono abierto, ¿quieres hacer alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Dale. Bueno, mi nombre es Iván Cid, soy médico veterinario. Quería preguntar a la doctora qué le parecía el nuevo cambio de la legislación que ahora los equinos se tienen que chipear. Entonces, hoy en día entran a un sistema de trazabilidad nacional y eso igual permite una mucha mejor fiscalización. Que si me podría decir su comentario. Hola Iván, ¿cómo estás? Sí, o sea, yo creo que es súper bueno que los equidos, porque la nueva normativa, ¿no es cierto?, aplica tanto para los equinos como los anales y los mulares, bueno, todos los híbridos, mulares, burdéganos. Es súper bueno. En el caso de los equinos deportivos o los equinos que pertenecen a algún registro genealógico ya tienen su microchip. Pero sí es súper bueno por varias cosas. Bueno, uno por la trazabilidad y todo el tema sanitario, que yo creo que es súper importante, pero también tenemos que pensarlo desde el punto de vista de que es útil tener el sistema de trazabilidad, por ejemplo, para todos los casos de robos de equinos que no son menores, o en los casos de abigeato que también no son menores. Es súper bueno contar con este sistema de trazabilidad nacional. Entonces, se ha ido implementando de a poco. De hecho, el otro día nosotros ya vino el colega del Servicio Agrícola a hacernos una fiscalización amistosa al pequeño criadero que tenemos acá en la universidad. Y yo creo que es súper bueno porque nuestro país tiene un montón de características sanitarias que también tenemos que proteger y yo creo que la trazabilidad también ayuda a eso, ayuda a evitar este ingreso ilegal, ¿no es cierto?, de equinos que ocurre con mucha frecuencia. Eh, Mira, hasta va a permitir que realmente sepamos cuántos equinos hay en Chile, porque cuando uno ve los números, eh, cómo han ido disminuyendo en los últimos censos, como que yo digo, no creo que sean 200 y algo mil equinos nomás los que hay. Entonces hay un problema ahí obviamente de información y trazabilidad. Entonces yo creo que va a ser súper bueno y, y espero que como que todos lo veamos como algo positivo y que en el fondo nos resguarda también como propietarios de los equinos. En el caso de los que están, por ejemplo, ya en registros genealógicos, ya tienen su microchip, así que ese es el que subimos. Eso es importante, no volver a, ya tuvimos la charla también aquí de la colega del servicio, como no volver a duplicar y poner otro microchip, que a veces eso puede ser como confuso. Y yo creo que ya nos va a ir ordenando. Siempre la implementación inicial de estas políticas a veces cuesta, es lenta ponerla en marcha, pero yo creo que es una forma de proteger a nuestros equinos, a los que están legales, a los que tienen propietarios que se cuidan y que tratan, ¿no es cierto?, de manejarlos de la mejor forma. Y el mismo formulario movimiento animal cuando los transportamos, ahora en vez de poner tantos equinos, tal color o tal edad, ya vamos a poder poner el número del microchip, igual como lo hacemos con el DIO de los bovinos. Así que yo espero que todos los colegas se sumen rápidamente a... He visto colegas que están ahora ahí en la zona central, full campañas de colocación de microchip para ayudar también a los propietarios que a veces puede ser más difícil o no entienden tanto cómo funciona la normativa. Pero yo creo que es súper positivo y nos tenemos que sumar al sistema. Gracias, Tamara. Sí, ahí sumar, sobre todo con las campañas, como dice Tamara, de vacunación y de implantación de chip, que se aseguren de que revisen que sus caballos no tengan otro chip implantado previamente, porque nos pasa bastante en las disciplinas ecuestres que a veces nos encontramos con equinos con hasta 3 chips implantados.
Entonces, eso es importante que lo revisen como propietarios, que les pidan a quien lo haga que con un lector revise primero al caballo, porque en sus documentos de identificación, que para ustedes son los pasaportes, deben estar registrados todos los chips activos que tenga un caballo, no solo el último, ¿ya? Eso es súper importante. Y para que además no los No le pongan implanten otro. exageradamente, claro. Sí. Magdalena Flores, tienes la manito arriba. Hola doctoras, buenas noches. Hola, Hola. Magda. Mi duda era que yo tenía, bueno, sabía que hace unos años, hace varios años, la FEI y la Federación Internacional del Polo hicieron como un partnership. Yo me imagino que para el tema del bienestar o tener como, eh, como para encontrarse en el tema del bienestar algo en común, pero quería preguntarles si sabían si se había generado alguna regularización o si había mejorado cómo se regulariza el bienestar animal en el polo, qué cambios hubo a partir de eso, si sirvió ese como tratado, por decirlo de cierta forma. Y actualmente, ¿por qué no se podría como eh, retomar algo, alguna situación parecida? Yo desconozco si hay algún como Mm, convenio de colaboración, la verdad que no lo sé, sería ideal porque yo creo que en el fondo, si bien hay diferencias en cómo se manejan los equinos de polo con los de otras disciplinas, y obviamente tienen normativas distintas, igual hay ciertas cosas básicas que ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo entre todas las disciplinas. Sí sé que el polo sí ha estado avanzando como mucho en los temas de doping, lo cual es súper bueno. Y eso lo vimos el año pasado en Abrabec, en Brasil, donde tuvimos una reunión con las asociaciones tanto de criadores de distintas razas como asociaciones de distintas disciplinas, y cada uno mostró como cuánto habían avanzado en temas de bienestar. Y los de polo, justamente ahí nos mostraron lo que estaban avanzando en el tema de doping, que era bastante, y este año ya por lo menos en Argentina ya tienen como su normativa y están haciendo el doping de forma como ya mucho más estandarizada, los procedimientos y todo. Y obviamente que el tema del doping es súper importante para el tema del bienestar animal, ¿ya? El poder regular un poco cuáles son los fármacos que están recibiendo los animales, y por qué y con qué objetivo, siempre lo que busca es proteger el bienestar y la confianza y que sea, ¿no es cierto?, la competencia transparente entre todos los jugadores. Entonces, en ese sentido, sí han ido avanzando. Y acá en Chile, mira, la verdad no lo tengo claro. Yo sí el año pasado, algunos colegas que son del área más del polo, habían conversado conmigo como para a lo mejor generar alguna actividad, pero después no ocurrió nada. Entonces, la verdad no sé formalmente cuánto ellos pueden haber estado avanzando y desconozco ese convenio. Sería maravilloso. Magda, bueno, desde como oficial FEI sí te puedo decir que el polo sigue siendo una disciplina que no está bajo la regulación de la FEI. Y acá en Chile en particular, nosotros tuvimos como rubro equino el año pasado reuniones respecto de los casos que aparecieron por primera vez en Chile de herpes neurológico, herpes virus neurológico. Y la verdad que después de eso, ellos han siempre sido invitados a participar en las mesas de trabajo, pero no han estado presentes en las reuniones que hemos tenido, al menos durante el último año. Tuvimos algunas reuniones puntuales durante esa situación de alerta sanitaria, donde estuvieron los directivos también de la federación, pero la verdad es que no ha existido como un directo acercamiento al menos a la mesa de rubro equino, que es una mesa de trabajo con el Servicio Agrícola y Ganadero y las distintas áreas de las entidades ecuestres. Así que sin duda sería súper positivo que se pudieran acercar un poco más para tener más información, pero formalmente no están bajo el alero de la FEI No es hasta el fake. momento. Ya, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna última pregunta para Tamara? Yo sí, mientras se entusiasman, aprovecho de comentarles que
los conceptos que nos comentó Tamara. Hay que pensar también que se suman todas esas instancias que hemos vivido cuando justamente por alerta sanitaria, anemia infecciosa, les pedimos a través de formularios y otras medidas que haya una mayor rigurosidad en la observación, en la entrega de información, en los documentos de identificación de sus equinos, porque eso también colabora con su bienestar, es decir, que nosotros sepamos que a un evento ecuestre los caballos que llegan están al menos chequeados, monitoreados, por eso es tan importante el chequeo honesto de las temperaturas de sus equinos 3 días antes de cada evento, sus declaraciones de sanidad antes de los eventos, todo eso colabora también en cierta medida a que esas condiciones adecuadas dentro de un evento ecuestre se mantengan. Así que ahí para que lo tengan presente el por qué se les piden todas esas cosas, tienen también un foco importante en ese sentido en la sanidad. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, siendo ya casi las 9, si es que no hay más preguntas o comentarios, le damos las gracias a la doctora Tadic por la gentileza, por su presentación y también por haberse acomodado a los cambios de fecha, etcétera. Y esperamos prontito tener novedades y como les puse ahí, espero que la federación pueda implementar un canal de YouTube para estas charlas que tuvimos en esta parte del año y puedan estar ahí para ustedes disponibles, ¿ya? Así que muchas gracias por conectarse y muchas gracias, Tamara. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que podamos hacer otras actividades ahí que nos vayan diciendo qué les interesa como para ir organizando en temas. Muchas Súper. gracias. Gracias, buenas Que noches. descansen. Buenas noches. Chau, chau.